Hola, yo soy Manuel Mi nombre es Hanna. y estamos aquí para compartir con ustedes un nuevo proyecto que es este podcast que teníamos en nuestro corazón compartir. Hay mucho de qué hablar desde la materia, desde el tema de la fe y también de la vida cotidiana, de la práctica de la fe. Y teníamos este proyecto ya para compartir y creemos que va a ser algo muy lindo, interesante y muy eh, de ayuda para muchas personas. Entonces, pues queremos comenzar este proyecto y bueno, pues Hanna, ¿por qué no nos dices de qué se va a tratar este proyecto? Bueno, pues la idea que tenemos mi esposo y yo al compartir este podcast con ustedes es el poder lograr que se familiaricen un poco con nosotros, que nos conozcan más, porque yo sé que todo lo que se genera por medio de el internet no siempre nos permite tener una cercanía como se quisiera o si estuviéramos más cerca, si viviéramos en un lugar cercano o algo así. Entonces, pues la idea es como lograr eh, una conversación, una plática, como una charla que se puede dar entre amigos, ahí con un cafecito, todo es algo muy relajado, pero que a la vez tiene como fin tocar temas que, que sean de ayuda. No sé, de pronto compartir un poquito lo que ha sido nuestra experiencia en la fe, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, incluso hasta con nuestra familia, ¿no? Eh, ya entrando un poquito como tratando de entrar un poquito en materia de lo que queremos hacer. Hace unos días compartíamos la mesa de Shabbat con unas visitas, con unos familiares. Y salió como tema, ¿no? No sé si recuerdas, amor, que salió como tema que nos hablaban como de las luchas que se dan entre la familia por el tema de la fe. Porque en este caso esta pareja pues no celebra la Navidad Ujú. y en su familia sí la celebran, ¿no? Sí, Entonces, eso a mí me hizo recordar un poco lo que yo viví precisamente en ese tema con mi familia, con mi mamá específicamente. Entonces, creo que esa es una de las cosas o de los temas que pocas veces se ha podido abordar como la experiencia de cómo nosotros manejamos, por ejemplo, ese tema, ¿no? sí, la vivencia, lo Ujú. práctico, cómo logramos sortear las diferentes circunstancias que eventualmente se presentaron, porque la realidad de nuestra condición y de muchos que están comenzando a estudiar Torah, pues es que hay cosas nuevas, novedosas, cosas que antes no se veían y ahora lo vemos, ¿no? Y qué bueno que tocas eso, porque efectivamente cuando eh, la gente está sin una pequeña guía, a veces entra en crisis, Claro. no sabe qué hacer. Por ejemplo, ahora en esta temporada viene en el mundo secular las celebraciones de fin de año y muchos dentro de las comunidades y gente que ha estado emergiendo para conocer la Torah, pues está luchando con la realidad de esta tradición, estas costumbres, que si bien tenemos que tener cuidado de entender que no debemos separarnos de nuestra familia, sí se mantiene la obligación de cuidar, de no preservar, no participar en estas cosas, ¿no? Entonces, esas cositas prácticas son a veces las que falta compartir, Sí, ¿no? es que yo creo que esos temas ayudan a complementar las enseñanzas, porque a veces es difícil visualizar una enseñanza y decir, bueno, sí, muy bonita la enseñanza, pero ¿cómo yo la puedo vivir? Y es como lo que pasó con nuestro patriarca, Abraham Avinu, que el Eterno le dijo que tenía que salir de la casa de su padre y todo eso, ¿no?
Y yo creo que aquí podríamos aplicar eso, ¿no? El dejar atrás esas costumbres que para muchos son costumbres que nos, nos recuerdan, por ejemplo, la infancia. Yo, por ejemplo, sí tengo algunos recuerdos de Navidades, de cosas así. Y si bien muchas veces el tema pues ese tipo de festividades dicembrinas, vamos a decirlo así, no siempre la gente las entiende y entiende el tema religioso o el trasfondo de las fiestas. El hecho de que lo hayan ligado a la familia, Ujú. siento que le da como mayor fuerza. Sí, ese es el verdadero valor que realmente le da la gente. Sí, porque la gente Reuniones no es que está familiares. pensando, ay, que este, hoy en esta fecha nació Jesús, o no están pensando, ay, el año nuevo, o sea, no se entiende el sentido del trasfondo, ¿no? Claro, hay que poner dos puntos de acotación importantes. El primero es que nos es obligante por la necesidad de educar y de ayudar a gente la utilización de términos y expresiones que obviamente se mantienen dentro de la tradición que no es judía, ¿no? Entonces, no es que nosotros estemos hablando de la Navidad todo el tiempo o que sea algo que nos preocupe o que sea una costumbre nuestra, no es así. Es algo que Baruch Hashem no está en nuestros hogares, pero la realidad es que, como veníamos hablando en este proyecto del podcast, la idea era tratar de ayudar a la gente que está emergiendo y tanto en el judaísmo netzarita como en el judaísmo secular se tiene una lucha. Y aquí, de lo que tú comentabas, de ya conocer la Torah y conocer lo que tenemos que conducirnos, creo que hay uno de los aspectos que usualmente se escapan a todas formas de judaísmo, salvo nuestro judaísmo y como el Eterno nos ha permitido salir adelante con su bendición, y es encontrar ese balance en el cual no pones un pie en el legalismo, señalando todo como totalmente prohibido y teniendo claro que sí, hay líneas que no puedes pasar, pero también que es necesario que tengas contacto con la gente, que sigas teniendo amistad con tus amigos, que sigas teniendo el amor para tu familia, lo que comentabas hace un ratito pues cómo esta situación se dio con tu familia, ¿no? Y creo que es algo que precisamente ese punto es uno de los varios que vamos a estar viendo y queremos insuflar en ustedes porque no solamente se trata de nuestra experiencia, sino se trata de tomar esos principios para que no caigamos en extremos. Sí. No, y por ejemplo, muchos de los amigos que tenemos en las comunidades, los estudiantes de mi esposo que siguen sus enseñanzas, yo creo que muchos lo están conociendo en una etapa donde, digamos así como que hemos venido desarrollando y llevando a cabo este tema con la familia. Entonces, como que pocas veces lo hemos expuesto, ¿no? O hemos platicado como nuestra experiencia. Y por lo menos yo siento que el haber vivido esa experiencia nos permite tener empatía con nuestros hermanos, porque sabemos lo que es que de pronto la familia se enoje contigo porque no vas a ir a visitarlos ese día, porque no vas a participar en la cena. Y muchas veces, incluso uno comete a veces ese error de, como decía mi esposo, ¿no? De ser muy legalistas y decir, no, es que esto es malo, no, es que esto es malo, no, es que en la casa de mi mamá hay una figurita ahí, entonces no voy a entrar a su casa porque es malo. Y entonces, como que se va haciendo eh, un tema un poco complicado porque entonces la gente se lo toma personal. Y está habiendo Porque a veces separación. no le estamos explicando nada, simplemente los estamos cortando, ¿no? Y está habiendo separación, las familias se separan, si se intenta o se pretende de alguna manera influir positivamente en el tema de la fe con otros, pues eso se vuelve una barrera, imposible.
Sí, Y porque yo pienso que también nosotros somos un reflejo de Hashem, o debemos de buscar ser un reflejo de Hashem. Y si no tenemos paciencia, y si no mostramos amor, si no mostramos empatía, solamente la gente recibe juicio de nuestra parte, porque, bueno, yo sí recuerdo que en algún momento yo llegué a hacer así comentarios o cosas. Tal vez dentro de mí en ese momento siento que había buena intención, pero una mala ejecución, porque sin querer, ya después yo me di cuenta de que decía cosas que herían a las personas. claro, En y, mi afán de defender tal vez mi punto o mi fe, como que cruzaba esa línea. y te separaban de ellas, ¿no? Yo Sí, creo que, por ejemplo, la postura que usualmente se da en el judaísmo tradicional, judaísmo sin Yeshua, es precisamente esa parte radical, ¿no? De prácticamente cortas con tu familia y sigues a Hashem y abandonas todo, la idolatría. Y en la teoría se supone que podría ser así, pero en la realidad, en la práctica, no es que no queramos practicar esto como se debe, sino realmente hay un principio mucho más importante que es y tiene mayor peso, que es la vida de nuestros seres queridos, la vida de los familiares, la vida de los que están alrededor de nosotros. Y por lo tanto, si nosotros nos encerramos, nos volvemos ermitaños, nos apartamos del mundo, entonces, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros como discípulos del Ribi a ser la luz del mundo, como nos lo enseñó el Ribi? Entonces, justamente este aspecto de poner el punto medio nos permite encontrar esa línea que no podemos cruzar, líneas que están ya en el tema de Avodah Zará, de idolatría, pero también la realidad de que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que prevenir para que no nos separemos de nuestras familias. sí, yo creo que todo se trata de crear una estrategia para poder convivir con nuestra familia que no es creyente de una forma agradable, sana, e incluso también uno respetando lo que ellos creen, pero sí poniendo esos límites que nos marca la Torah. Y que incluso ahora yo entiendo, yo he tenido oportunidad de leer algunos artículos y algunos libros que precisamente hablan como de la importancia de poner límites. Y esos límites pueden ser aplicados tanto a las relaciones, o sea, prácticamente a cualquier tema, ¿no? El que tú pongas un límite, el que tú le digas, por ejemplo, a una persona, es que a mí esto no me gusta. Tú estás siendo respetuoso al decirle a esta persona, o debes de ser respetuoso cuando tú le dices a una persona que no te gusta algo, tal vez le vas a explicar por qué no te gusta y todo esto. Entonces ahí tú estás poniendo un límite. Si la persona, a pesar de que tú le estás pidiendo que por favor no haga tal cosa que a ti no te gusta, y la persona decide pasar ese límite, bueno, pues ahí es donde se dan las confrontaciones. Pero si de los dos lados hay ese apoyo o esa intención de hacer lo que el otro te está pidiendo para, pues para poder llevar una mejor relación, ¿no? Entonces lo mismo pienso que podríamos aplicar para el tema, hablando de este tema de la convivencia con la familia en esta época, el tratar de explicarles un poco, pues, de nuestra fe, porque nosotros no creemos, eh, de una forma muy respetuosa, pero es que, bueno, creo que tal vez ahí también dependería un poco de qué tanta apertura hay con esa persona, ¿no? Porque tal vez no todos se prestan para ese diálogo. Bueno, en mi caso, sí hubo oportunidad como de pronto decir por qué no lo hacíamos, ¿no? Yo creo que también la realidad es que los estudiantes se van a encontrar con oposición, o sea, no todos los familiares los van a aceptar bien. Pero también la realidad es que es un proceso, es como alguien se enoja, a lo Tal mejor vez va a es estar enojado sí. un rato, pero ya después probablemente, Bueno, de hecho algo así me pasó con mi mamá. sí, Por ejemplo, tal vez en el tema de las fiestas sí hubo cierto roce, pero tal vez fue un poco menos. Pero bueno, es una experiencia que tuve, ¿no? Pero por ejemplo, en el tema a veces de la comida, de que, no, mamá, yo ya no voy a comer esto. Y era así como, ay, pero ¿cómo? Este,
pero ¿por qué? Y como que no entendía por qué me estaban obligando, orillando a eso. Pero yo le dije, no, es que nadie me está obligando, yo lo estoy decidiendo, ¿no? Pero bueno, fue sentarme varias veces con ella, explicarle. Luego primero le decía yo, no, es que yo no puedo comer el puerco, los mariscos, y bueno, explicarle a detalle cuáles eran los animales que no podía comer. Y ya después, y no puedo mezclar la carne con los lácteos, ni el pollo con los lácteos, y así. Y me acuerdo que una vez hasta me dijo, ay, es que tú eres muy exagerada con eso. ¿Por qué eres tan exagerada? ¿Por qué tanta exigencia? Y sí, como que se molestaba porque ella lo veía así como personal, ¿no? De que, ay, Ujú. es que ahora ya no quiere comer lo que yo le hago. Y por ejemplo, Bueno, lo que platicábamos el otro día, ¿no? Que aquí en México, un comentario antes, ajá, un comentario antes aquí. Hay que decir que mi suegra, desde que yo la conozco, siempre se ha dedicado a la cocina. ah, bueno, sí, Entonces, también. de alguna forma, que tú le digas, no es que no me gusta o no como eso, pues sí lo Sí, llega a tomar lo que como pasa algo es que, personal. bueno, sí, tocas un buen punto y es el tema de que para mi mamá, el que tú te comas lo que ella te prepara es como su forma de, De de sentirse que la sentirse aprecias. contenta, Ujú. sí. Entonces, incluso ahora que la tuvimos aquí en casa, mi mamá lo primero que nos dijo, ¿qué quieren desayunar? ¿Y qué quieren comer? ¿Y qué vamos a hacer en Shabbat? Bueno, y eso es algo que nos ha llevado tiempo, ¿no? Y ahora a mí la verdad me da mucha alegría que mi mamá pueda participar con nosotros en Shabbat, incluso que a veces se conecta con alguna enseñanza de mi esposo, porque jamás me había o sea, me hubiera yo imaginado que después de muchos años ella iba a acercarse. Pero yo creo que ese ha sido como el fruto o el resultado de ser paciente con ella, incluso a veces nosotros controlar o saber controlar esa parte que tal vez muchas veces sería como ese celo que a veces sí tenemos por la Torah o por guardar los mandamientos, pero llegar a ese punto donde entender que hay cosas que tal vez mi mamá no las entendía en ese momento y no es que eh, lo hiciera tampoco contra nosotros, ¿no? Entonces como que simplemente era Sí, un no tema de personal. ideas, pues. Claro. Sí, es como un poco lo que pasa en los temas prohibidos, ¿no? La política, la Sí, religión y bueno, demás, ¿no? el El fútbol. fútbol. Creo que las pasiones surgen, pero uno tiene que ir tanto permitiendo que eh, podamos interactuar de forma sabia e inteligente y, como dicen, jugar a largo plazo y no explotar tratando de que todo se dé en un instante, porque estamos claros que, por ejemplo, en el caso que tú comentas de la suegra, pues han sido años, muchos años de que ella sabe que nosotros no comemos y ha ido bajando mucho la guardia hasta el punto de que ella ya sabe que no comemos, cuida mucho lo que no comemos y eso a mí me sorprende mucho, la verdad. Me parece algo extraordinario, aún no siendo ella observante, cuida todo Sí, no, eso, ¿no? ves que, bueno, cuando hemos tenido oportunidad de visitarla, ella ya sabe, no, es que no come, ya sé que ustedes no comen esto, pero les hice esto. Y luego a veces hasta les anda explicando a mis hermanas, no, es que tu hermana no come esto, no, es que tu hermana no come esto con esto, no, es que, y entonces como que encontramos, bueno, yo lo veo así, ¿no? Como que encontramos Un una apoyo, aliada y un sí. apoyo en ella porque sabemos que si llegamos con ella, aunque estén mis otras hermanas y mis cuñados y todo eso, siempre vamos a estar considerados incluso en el tema de la comida para que no nos preocupemos. Y sí, pues es algo bonito porque te das cuenta que a través de la paciencia, del amor y la compasión también, el saber que hay temas en la familia que no debemos tomarlos personal. El hecho de que en algún momento mi mamá no quisiera saber del Eterno, porque yo me acuerdo que alguna vez yo quise hablarle y ella me dijo así como que no, no quiero que me vengas a decir tus cosas porque yo sí tengo que ceder contigo y tú no cedes conmigo y alguna cosa así, ¿no? Y pues al momento te duele, pero ya después uno aprende a no tomarlo personal
Y eso rompe muchas barreras. Y esas barreras también te permiten, y a nosotros nos han permitido ahora sentarnos con mi mamá y poderle hablar del Eterno. Y que incluso ahora ella nos pida, ¿sabes qué? Es que no me has mandado la enseñanza de Emanuel, y que mándame la enseñanza, y que quiero ver la clase de Hanukkah. Y ya incluso ella ubica, ya va a ser la fiesta donde prenden las velitas, ya va a ser la fiesta donde hacen la cabañita. Entonces ella ya empieza a ubicar, y eso ha sido como, yo siento que esa recompensa, ¿no? Después de algunos momentos un poco turbios y tormentosos. Y esa es la idea, ¿no? Que todos logren en su familia, pues, el relacionarse bien con, pues, ya sea con sus papás, con sus hermanos, y que siempre, bueno, yo siento que eso les debe dar esperanza de que siempre hay forma de encontrar ese camino, ¿no? Para relacionarnos de mejor forma con nuestra familia, porque tampoco creo que sea algo que el Eterno quiera, que haya divisiones y confrontaciones con la familia, y menos por el tema de la Torah. Al contrario, la Torah siempre lo debemos de ver como algo que pues debe traer luz, como lo decía mi esposo hace un momento, ¿no? Claro. No, y algo que también es una realidad es que cada caso es distinto. Por ejemplo, encontramos gente que viene del cristianismo evangélico y tiene un conocimiento de las escrituras, y el trato y la forma de abordar estos temas es diferente. Inclusive hasta hay otro tipo de resistencia. En el caso, por ejemplo, de la suegra, pues estamos hablando de una persona que pues solamente ha tenido pues ese acercamiento tradicional a la religión, ¿no? En el catolicismo, pero que no pasó al cristianismo evangélico en ningún momento. Entonces, la forma de abordar todos esos temas también es diferente, Sí. y esa es una realidad que tenemos que tener en mente. Por otro lado, definitivamente creo que las cosas que son fundamentales para este tipo de relaciones es ejercer la bondad, la forma en la que tratamos a las personas, inclusive, como dicen los principios mismos de nuestra fe, vencer el mal con el bien. O sea, muchas veces nos toca, pues, sí, te gusta que te traten mal o que te hagan mal, y tú haces una bondad por alguien que te hizo mal, eso hace cortocircuito y empieza a desarmar esas diferentes telarañas y esos diferentes obstáculos que impiden que la persona pueda acceder. Tarde o temprano, el corazón de cualquier persona que sea honesta, que no tenga realmente un por qué odiar a otra, va siendo consciente de que cuando tú te acercas al conocimiento de la Torah, lo estás haciendo por una razón genuina, por un motivo puro, y porque está viendo un resultado positivo en ti. Y eso tiene un efecto. Sí. No solamente se trata de decir, es que Dios me cambió con una oración, sino se trata de que toda esa conducta impacte y refleje en los demás, ¿no? Y eso se ve reflejado en los momentos de situaciones familiares, por ejemplo, yo les digo a los discípulos, cuando vienen las fechas de diciembre, que ya ustedes conocen, bueno, pues no es necesario que te reúnas en esas fechas, lo único que tienes que hacer es organizar otra fiesta, 1, 2, 3, 4, 5 días antes, juntas a tu familia, si quieres hacer regalos, regala regalos. Y por ejemplo, a veces tenemos la coincidencia, ¿no? De que Hanukkah a veces se empata un poquito más con esas fechas, y bueno, ahí puede uno aprovechar para invitar a la familia, como por ejemplo lo que nosotros pudimos ver con la familia de Denise y Juan allá en Campeche, que estos días de Hanukkah veíamos allá a la familia y que tuvieron invitados. Entonces fue una oportunidad pues para compartir la Torah, y eso habla de esas estrategias, ¿no? Que buscan unir a las familias, e incluso sabiendo que muchas veces tal vez todo va a llegar como a un límite, ¿no? Tal vez ellos te van a decir, bueno, sí, participo en las fiestas, y entonces tal vez cuando les quieres invitar a Kirov no van a querer, pero bueno, ahí vamos a seguir en la lucha, pero por lo menos se va abriendo la puerta, ¿no?
Me acordé de una foto que también compartió la familia Pedrosa, que también sí. tuvieron invitados, creo que, no sé si conocidos, amigos, pero estaban ahí, creo que en el último día de la fiesta, celebrando, y bueno, parece que la pasaron muy bien. Y es precisamente lo que comentas, ¿no? Esa Aparte, recordemos influencia. que también en estas fechas también tenemos Shabbat, o sea, puedes Sí, claro. aprovechar en esas fechas y un Shabbat, invitas ahí a la familia. Sí, yo sé que de pronto todos dicen, no, pero es que ese día la familia está de vacaciones y llegan visitas de fuera. Bueno, pues invítalos, que no se queden pensando que no somos hospitalarios. Es el momento para mostrar la hospitalidad. Yo creo que eso hasta se prestaría para un podcast especial, perdón. El que, El de ¿cuál sería la estrategia para tener invitados en Shabbat sí. y de forma constructiva? Porque a veces tenemos invitados y al no tener como orden, te terminan destruyendo Shabbat. Porque empiezan a hablar de fútbol, de política, Bueno, todo sí. eso. Yo creo que ese sería un tema, pero lo vamos a dejar para después. Sí, sí, sí. Anótelo. No, y también, bueno, ya que tocas el tema, que ese puede ser un tema para el podcast, también si nos quieren mandar algunas sugerencias de algún tema que quieran que platiquemos, creo que podemos de pronto contestar algunas preguntas que ustedes tengan inquietudes, que a veces por temas de tiempo no se pueden abordar en Shabbat o en las enseñanzas de Shabbat o en otras clases que nuestro Shaliach da. Entonces, pues bueno, ahí les dejamos abierto esa oportunidad, ¿no? Si ustedes desean compartirnos alguna inquietud o incluso también si nos quieren compartir algún testimonio que podamos, bueno, que ustedes nos permitan compartirlo aquí en este podcast, pues bueno, vamos a lograr enriquecer este tiempo, ¿no? Que esa es la idea. La idea es que este sea un tiempo, pues, que nos edifique a todos y no sé qué más. Sea muy constructivo y ayude con las experiencias, ¿no? Lo que comentabas al principio es fundamental. La enseñanza, por ejemplo, Shabbat, la enseñanza de las clases, la enseñanza de Kirub, la enseñanza que tenemos de nivelación de diferentes clases en la comunidad y otros temas que hay son muy buenos, pero hay cosas que la práctica, la experiencia, esos pequeños detallitos de y yo cómo le hice o cómo le hizo fulano o qué decisión tomó, cómo es que llegó a esta aplicación apropiada, creo que es donde tenemos que refinar un poquito más, ¿no? Y es por eso que estamos aquí compartiendo con ustedes y como dice mi esposa, les vamos a agradecer que nos envíen sus preguntas, también sus propuestas. Las anécdotas queremos hacer. Sus milagros también. Tenemos ahí compartir milagros y Cuéntenos anécdotas. los milagros de Hanukkah. Milagros, sí, sabemos sí. que Hanukkah Sí, es sí. una temporada de milagros. Claro, claro. Y bueno, la verdad es que hay algo que también se rescata de todo esto, ¿no? De todo el proceso que venimos comentando, retomando el asunto con la suegra. Y es que definitivamente uno no debe de tener en el pensamiento la idea de que va a convencer a otra persona de que busque a Dios. Obligarlo. O obligarlo. Esto es algo que va a llegar de forma genuina, de forma perfecta, cuando el Eterno pone las condiciones. Y algunos va a ser antes, otros va a ser después, pero a nosotros nos toca simplemente llevar esa información, llevar esa Gesed, esas obras de justicia que impactan, que hacen una diferencia, que causan que tengamos o causemos, mejor dicho, el buen nombre del Eterno, y eso tiene un efecto muy, muy grande, ¿no? Y en ese sentido, yo a veces me encuentro con discípulos y me preguntan, ay, es que mi esposo, es que mis hijos, o que mi esposa, etcétera, no quieren acercarse a la Torá y ya no sé qué hacer. Y bueno, estamos hablando de tal vez 1 o 2 meses que recién están incorporándose a estudiar y pues obviamente hay una cierta preocupación, crisis de parte de las personas, pero pues yo siempre he sido de la idea y así lo seré,
de que Hashem va a dar el tiempo para todos, como es. Pero sí, definitivamente no significa que te quedes sentadito. Sí. Es que a veces tomamos la palabra de que el Eterno tiene su tiempo a que te tienes que sentar ahí y esperar. Y no, realmente creo que si algo he aprendido de la Torah es que debemos de ser personas de acción. No debemos de esperar que Hashem haga las cosas porque de hecho Él obra y hace grandes milagros, pero pues sí requerimos nosotros, como lo dice la palabra, la emuná, que es la fe obediente, la fe que va acompañada de una acción. No es una fe como la que conocíamos o entendíamos antes, que era simplemente creer y ya. O sea, era creer y ya. O sea, ya, pues yo creo. No, pues en ese sentido yo creo que mucha gente cree en Dios, pero el tener la verdadera emuná implica el ser partícipe de esa fe, decir, bueno, ok, creo en Dios, pero ¿qué voy a hacer para obedecerle? ¿Qué es lo que Él me está pidiendo? Que deje de comer esto, que deje de hacer esto, que haga lo otro. A ver, eso es lo interesante, ¿no? Claro, eso es un efecto muy importante. Y bueno, sumado a esto, quiero aprovechar rápidamente para recordarles que junto con el Shem Tov, el buen nombre, el buen testimonio que es fundamental con la gente, también viene la importancia de las herramientas que nos ayudan a que el Eterno permita que los tiempos de una persona se den a nuestros ojos aceleradamente. Y esto es, por ejemplo, hacerse de acá a nombre de tus familiares, hacerte fila a nombre de tus familiares, encender una luz en Shabbat extra, recordando, pidiéndole al Eterno que recuerda a tus familiares para bien, para vida y para paz. Entonces, estas herramientas, junto con lo que hemos estado hablando de, pues, de no separarte de tu gente, de tus seres queridos, de tener esta estrategia, es lo más sabio. Te vas a encontrar también con casos muy radicales del otro lado. Gente que por tú haber buscado otra religión, no te van a querer ver ni en pintura, porque abandonaste la creencia de los abuelitos o cosas como esas, ¿no? Y tal vez vaya a ser más complicado. Lo que sí te digo es, nadie tiene una carga o una meta o una prueba que sea más complicada de lo que Hashem sabe que vas a poder llevar. Él sabe hasta dónde dan nuestras capacidades, no nos da más de lo que no podamos soportar. Y eso es cierto, ¿no? Sí, yo también concuerdo con lo que comenta mi esposo, que cada caso es particular, no todos los casos van a ser igual, hay personas que son más abiertas, hay gente que es más cerrada, pero pues incluso en esas circunstancias siempre vamos a aprender algo bueno, ¿no? A veces el Eterno quiere trabajar con nosotros la paciencia, no sé, cualidades que tal vez de pronto nos hace falta ejercitar. Y pues siempre las circunstancias que se nos presenten van a ser con la finalidad de que crezcamos. El Eterno nunca te va a dar algo nada más porque andaba ahí aburrido y ya dijo, pues lo voy a poner aquí un problemita aquí para que ponerle sazón al asunto, ¿no? No te va a poner una situación si no tiene un objetivo. Sí, el Ribi nos dijo, el Santo Maestro, la luz del mundo, nos dijo que la estrategia que debemos de tomar ante muchas situaciones que salen de nuestras manos es que debemos de buscar tener la sabiduría, la astucia de la serpiente, pero también ser sosegados, ser apaciguados como es una paloma. Y es ahí donde tú tienes que encontrar como el tiempo, el método, la forma para que tú puedas tratar con tus familiares. No es el mismo para todos. Pero en el momento en el que tú ves una luz de que se empiezan a bajar las defensas en un sentido,
tú puedas hacer un movimiento para que la persona escuche un poquito más, una dosis chiquitita, y luego a la siguiente otro poquito, y luego le invitas a recibir Shabbat y simplemente la cenar, una cena amena, le explicas por qué celebramos Shabbat y lo dejas. Y luego otra dosis y así vas trabajando, y eso es una estrategia que si se mantiene, o sea, si eres persistente, no lo haces hoy y luego 20 años después haces otra cosa, sino que lo haces hoy, no tal vez el próximo mes otra cosa, o de acuerdo a lo que tú percibes, con sabiduría, puedes ir avanzando con la bendición del Eterno en la forma en la que influyes con las personas alrededor de ti, tus seres queridos, tus amigos, tus vecinos, etcétera. Y uno tiene que llevar esa dinámica porque estamos hablando de una cultura totalmente diferente, cosas que el mundo occidental necesita aprender y que no sabe que necesita. Entonces, al no saber que se necesita, estamos luchando contra corriente. Ahora, hay una pregunta que yo creo que es muy común que muchos se hagan en esta época, y es, por ejemplo, ¿qué pueden hacer si los invitan a las cenas? Ya sea la cena de Navidad o la cena de Año Nuevo. ¿Qué sería lo que les aconsejas o les recomiendas que deben hacer? Bueno, pues miren, cuando llegamos a este punto es porque ya estamos estudiando las leyes de Avodah Zará, las leyes de idolatría. Y dentro de las derivaciones de las leyes de idolatría, pues está prohibido la participación. De hecho, la Mishnah de Tzarita, Hasufen Hamalhuti, conocido como el Nuevo Testamento, Código Real. el Código Real, nos dice que no podemos participar de la mesa de Sheidim, de demonios, y la mesa del Eterno. Y todo lo que tenga que ver con idolatría inmediatamente tiene que ver con Sheidim, con demonios. O sea, ¿qué debemos de hacer? Lo mejor es, en la medida posible, es irse anticipando. Irse anticipando, yo le digo a los estudiantes desde tiempo antes de que venga la temporada de las festividades de el mundo, sobre todo católico, que tienen que irse preparando, y esa preparación es que le vayan anunciando a sus familiares: oye, yo el 24, yo el año nuevo no voy a poder estar contigo, pero sí quiero estar contigo. Y sí me gustaría que hagamos una cena otro día, lo que veníamos comentando. Una comida, o una un comida. desayuno. Sí, y creo que es esta parte que tenemos que hacer con más astucia. No, y te van a decir, es que, pero ese día es el que se reúne toda la familia. Estoy seguro que hay otros días que tienen vacaciones y se pueden reunir sin problema, ¿no? Solamente es organizarse. Entonces, la importancia de que te vayas anticipando. Ya si ahora te toca de carrera, porque ya estamos a días, ahora que estamos grabando este podcast, bueno, pues toca que hables con tus familiares y organizas tal vez una cena, algo que sea bonito para la familia, sin tintes religiosos, si lo quieres, pero familiares, ¿no? Porque hay un principio, y el principio es que hay ciertos mandamientos que no pueden ser quebrantados de ninguna manera, incluyendo aun cuando estemos en peligro de muerte. Y dentro de esos mandamientos está la idolatría. Y dentro de la idolatría está las prácticas de la Navidad, las prácticas de las tradiciones que se dan en la cultura, ¿no? Cristiana. Entonces, permítame, voy a mover aquí. Ya. Ok, entonces es muy importante que vayamos teniendo estas estrategias. Son lo mejor que podemos hacer. Y también recordemos un aspecto importante, y es el de Hashem, cuando
algo te va a quitar, cuando algo te va a quitar, ese algo que te quita no te deja en el aire, sino que lo que va a hacer el Eterno es que te va a dar algo mejor. Cuando Él te desprende esa abodázara y esas costumbres, pues te va a dar algo mejor, no te va a dejar en el aire, ¿no? Y es precisamente la importancia de las costumbres de nuestro pueblo y de Israel, que es como el caso de Hanukkah, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es anticiparse y tener claro esto, sobre todo cuando tú ya tienes suficientes estudios para poder entender que hay cosas que no son negociables, que sí tenemos que ser radicales en eso, pero que eso no significa el abandono de nuestras familias, lo que quiere decir que tenemos que ser muy astutos y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Sí, y bueno, si de pronto hay casos especiales o si de pronto aún con esta información que te tenemos el día de hoy, tú no sabes hacia dónde ir, puedes acercarte a nuestro Shaliach y hacerle la consulta porque yo sé que hay tantas variantes, aunque esta situación pareciera que es la misma situación, puede llegar a haber variantes y cositas ahí que no entiendas o que quieras como que preguntar o profundizar un poquito más. Yo creo que pueden acercarse a ti y preguntarte, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto y también contigo. Bueno, sí, por también, supuesto. también si quieren acercarse Sí. conmigo, también. Por supuesto, las mujeres contigo, los hombres conmigo. Sí, y bueno, también comento un poco esto del tema de que se acerquen a nosotros, obvio, no solo para este tema, sino para cualquier tema, porque sé que a veces piensan que estamos muy ocupados y a veces sí estamos ocupados, pero para nosotros es muy importante el servicio y parte del servicio al Eterno es el poder atenderles a ustedes, el aclarar dudas, que muchas veces como que se quedan con con eso ahí, no nos lo comentan. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de que me dicen, es que yo sí le iba a comentar o le iba a platicar tal cosa, pero es que luego usted está ocupada y entonces preferí no contarle nada. E incluso a mi esposo le pasa todavía más eso, ¿no? Entonces, no se queden con eso. Recuerden que es importante el que se acerquen a nosotros. Incluso también eso nos permite a nosotros estar en contexto de lo que ustedes están viviendo y así podemos ayudarlos de una forma más efectiva. Hay también mucha información que ya podemos tener a la mano para tratar con nuestros seres queridos acerca del tema de la Navidad. Tenemos temas ya que ustedes saben, el tema grabados, ¿no? El nacimiento virginal, el tema de la Navidad, las implicaciones de celebrar la Navidad. Yo ahora no me viene ningún tema del rabino, pero estoy seguro que tiene temas de esto. Herramientas también recientemente hay muchos, pero muchos programas, ¿cómo se llaman estos programas? Documentales que hablan precisamente de este tema y tocan la realidad de que el maestro no nació en diciembre, no había la posibilidad. Entonces, tenemos que ir trabajando con la gente que entienda que no podemos justificar una celebración en algo que no sucedió y ahora darle esa justificación porque es algo familiar. O sea, si tú quieres tener una celebración familiar, no hay ningún problema, hágala. Pero no quiere decir que ahí haya nacido el maestro. Sí. Y bueno, pues ya casi se nos está acabando el tiempo, pero esperamos que con todo esto que les hemos venido compartiendo respecto a este tema, que realmente quiero que sepan que no lo teníamos pensado, fue algo que surgió el momento. Y bueno, la idea también de esto que queremos hacer es pues hacer algo un poquito más orgánico, una conversación casual que ustedes podrían llegar a tener si un día nos visitan. Son las pláticas que a veces o nos compartimos, o si nos invitan también vamos para allá. Entonces,
Como les digo, queremos que esto sea un tiempo muy relax, pero que siento que en esas pláticas que a veces llegamos a tener, donde uno está como muy cómodo, muy relajado, muchas veces surgen temas interesantes y que nos llevan a reflexionar y que, bueno, esa es la idea, ¿no? Que en este caso, pues sea un poco el objetivo de esto, ¿no? Porque no podemos hacer nada más las cosas porque sí, pero, bueno, esperamos que también ustedes se sientan con la confianza de poder compartirnos sus anécdotas. Incluso no sé si quieras de pronto algo que quieras, una pregunta que quieras lanzar ahí para los que nos están escuchando de alguna cosa en específico, no sé. Bueno, antes que eso me gustaría, por ejemplo, compartir rápido, también por qué nos animamos a este tema Ok. de los podcasts. Hace tiempo, ya mucho tiempo, como ustedes saben, ahora con la tecnología y con las aplicaciones, que ya uno puede tener acceso a las canciones y a contenidos muy fácilmente. Pues yo recuerdo que hace tiempo, a lo mejor tú te acuerdas, estuvimos escuchando mucho lo de las charlas TED. Y hay algunos temas que son buenos, ahí no todos, pues, algunos temas son buenos. Y me pareció interesante el formato porque se habla desde la experiencia de la persona en un tema en específico que ayuda también a que por medio de esa experiencia tú puedas aprovechar esa información para que tu curva de aprendizaje sea lo más adecuada, vamos a Sí, decirlo, es ¿no? que yo creo que a veces bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que hay ciertos temas donde encuentras una persona que está hablando de algo con lo que tú te sientes identificado. Entonces, al sentirte identificado con esa persona, como que te da un poco de luz de cómo podrías resolver o salir de alguna situación, porque lo asemejas, ¿no? Claro. Y si a esto le sumas principios de la Torah y la experiencia de gente que ya caminó o pasó por esas aguas antes que tú, si a esto le sumas el hecho de que en nuestro día a día ciertamente estamos en la realidad de que tenemos que vivir con la espiritualidad, pero estamos viviendo también con el mundo terrenal Sí. y tenemos que el niño ya se enfermó, que la vecina me miró feo, que el coche de enfrente se me cerró, cosas como esas, pues son situaciones que al día a día tenemos que saber compartiendo estas experiencias, cómo podemos tratar de sobrellevarlas y de superarlas de la forma más sabia posible, sin caer, como dije antes, en alguna transgresión o en alguna equivocación, ¿no? Y esa es la idea de todo esto. Sí, sí, sí. O sea, como les decía ya en algún punto, ¿no? Que la idea es poder compartirles nuestra experiencia, cómo hemos podido resolver temas, incluso hasta con los niños. Ya, bueno, ahorita ya sé que ya estamos cortos de tiempo, pero por ejemplo, cómo nos tocó también en su tiempo manejar el tema precisamente de lo que veníamos hablando, de estas festividades con los niños, ¿no? De que las maestras a veces querían que participaran en algún baile, en alguna actividad de esta temporada y como muchas veces nosotros teníamos que decirle a la maestra, no, pues es que sí queremos que nuestro hijo participe, pero si nos permiten, queremos participar de otra forma. Por ejemplo, hablando sobre todo de trabajos, porque realmente a un festival navideño nunca fueron. Pero, por ejemplo, como luego les ponían, no sé, hacer alguna tarjetita, alguna cosa, le hablábamos con las maestras y le decíamos que si podían hacer algún trabajo alusivo a las fiestas que nosotros celebrábamos. Incluso hace unos días Naomi me dijo que su maestra quería que hiciera una tarjeta de Navidad. Entonces le dije, no te preocupes, haz la de Hanukkah. Y de hecho yo ya le había comentado algo a la maestra, porque, pues cuando fue los días de muertos, igual les pedían ya no me acuerdo qué trabajo, pero algo referente a esas fechas. Y yo le comenté a la maestra que nosotros no festejábamos nada de eso.
Y me dijo la maestra, no se preocupe, nada más compártanos alguna de sus tradiciones. Y les compartimos el Shabbat. Entonces, bueno, esas, por ejemplo, experiencias que tenemos a veces con los niños en temas de cómo los educamos, cómo les enseñamos, porque incluso, a veces como niños, los niños son, o sea, ellos no, a veces no tienen filtros, ¿no? Y a veces, es que Santa no existe, o cosas así, ¿no? Sí, Pero también eso, si no somos también sabios, nos puede meter en problemas innecesarios. Entonces, sí, también hay que enseñarlos a que respeten, porque así como nosotros queremos que respeten nuestra fe y lo que nosotros hacemos y creemos, no podemos caer en ese juego de permitir que ellos de pronto digan algo que va a hacer que un papá se enoje y al rato ya te están llamando a la dirección porque tu hijo, que es bien honesto, ya le dijo claro. a su compañerito que Santa no existe y ya lo hizo llorar. Sí, claro. No, y es precisamente esa prevención y volvemos al punto de no ser legalistas, ¿no? Por supuesto te vas a encontrar con algún amigo, por ejemplo, mesiánico, que va a ser muy radical y va a sacar la espada y querer que todos entiendan de forma pues muy violenta que las cosas no son así. Sin embargo, la realidad es que eso no tiene un impacto positivo. No hay un efecto positivo y precisamente tenemos que tener una estrategia más inteligente. Sí, y es que aparte, bueno, yo sí pienso que si alguien ya te está preguntando, pues obvio, tú le tienes que hablar con honestidad, pero si nadie te está preguntando y tú nada más vas ahí generando contienda o diciendo, pues también como que eso no es muy bondadoso de tu parte. Claro. No, y aquí es el tema de la práctica también de la gesed, ¿no? De la bondad, de tratar de ponernos inclusive en el lugar de otra persona. ¿Cómo te gustaría que alguien que sabe que estás equivocado aborde ese tema contigo? ¿Cómo te gustaría? Y usualmente cuando se abordan ese tipo de temas, pues hay notas ahí de humillación, de soberbia, de, de sentirse superior, De crítica. crítica. Entonces, esas cositas no son buenas. Terminan, como dijimos, alejando más a la gente que acercándola, en lugar de que sea algo constructivo, algo productivo para poder alcanzar a más gente, ¿no? Y es importante que nosotros encontremos esa identidad correcta. Nos va a ayudar a tener un equilibrio en la forma en la que pensamos, hablamos, interactuamos y mostramos nuestra fe y vivimos nuestra fe a sabiendas de que estamos en núcleos, en ciudades, en pueblos donde todavía permanece mucha idolatría y que por tanto tenemos no que acoplarnos a la idolatría, pero sí que tener una estrategia inteligente. Pues sí. Pues, Ese es un reto, la verdad que es un reto. Nosotros todavía tenemos mucho que aprender del tema y yo creo que cada temporada, bueno, cada que se llegan estas fechas, como que siempre vamos aprendiendo formas o nos recordamos de cómo nosotros pasamos esos tiempos hace algunos años, cuando empezábamos en el tema de la fe. Y finalmente así es, ¿no? Es un camino que no se acaba hasta que se acaba. Entonces, bueno, pues... bueno, pues creo que vamos a ir terminando ya. Como dice mi esposa, creo que podemos aprovechar el formato para varias cosas y les que ibas a hacer proponemos... la pregunta, que yo te decía que hicieras una pregunta de algo que quieras que te mande, no sé. Por ejemplo, podría ser algo sobre cómo les fue en Hanukkah, que nos cuenten alguna anécdota que vivieron o algún milagro. No sé, alguna cosa así. Muy bien, vamos a, No sé qué a, se te a ocurre dejar algo abierto, diferente. porque la idea de esto también es que podamos compartir y comentar las experiencias suyas y e inclusive
O con otras fiestas, ¿no? dar algún consejo al respecto, si es el caso, ¿no? Si fuera necesario. También. Entonces, yo creo que el atinaste, está perfecto. Si tienen algún comentario, número uno, que hable acerca de un milagro de Hashem, que haya sido bueno para ustedes, espectacular, o su experiencia en esta transición de retorno a la Torá de las raíces hebreas y quieren compartirlo con nosotros, bueno, vamos a pedirles que nos lo hagan, pero por escrito, para que nosotros aquí lo podamos leer y lo comentamos y hablamos de él. También vamos a tener oportunidad de ver diversos temas de la familia. Queremos ver diversos temas de la familia, como dijo mi esposa, de la crianza de los niños, inclusive del matrimonio también, Hashem, y por supuesto de experiencias personales, e inclusive en la fe, ¿no? Por ahí alguien me preguntó recientemente cómo es que nosotros conocimos al rabino. Y es toda una historia. Sí, no. Aquí se van a contar muchas historias ahí que hemos vivido con nuestro rabino desde que le conocimos, y incluso hay algunas anécdotas que tenemos ahí con los discípulos ahí en Colombia, o no sé, México también, en México, Nicaragua también. Sí, entonces hay mucho que compartir, pero pues también queremos que ustedes nos ayuden con esta retroalimentación, que es muy importante. Yo les digo, para mí eso es muy importante, inclusive cuando enseño, no es lo mismo enseñar viendo una cámara que enseñar viendo a personas. Sí. Para mí es una cosa... Es una prueba. Totalmente distinta, así que, pues sí, la verdad es que con la retroalimentación que ustedes nos proporcionan, es como ese combustible también que nos ayuda a ver hacia dónde nos movemos. Sí, es que aparte, yo creo que el saber qué es lo que la gente le llama la atención, qué es lo que está buscando de una cosa en específico, también te permite dirigir la enseñanza hacia esas dudas, ¿no? Pero bueno, pues les damos muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Esperamos que se suban a este proyecto. Súbanse. Súbale. Nos salió la parte... A la guagua. Nos salió la parte mexicana. No, el cubano también, súbase en la guagua. Bueno, sí. También. No, porque dije, súbale, que hay lugares. Eso es como más chilango, pero está bien. No, aquí también se hacía, sí, a mí me tocó. Bueno, a mí ya tiene muchísimos años que ya no me subo sí, bueno, transporte. Yo también tiene mucho que no me subo. No sé cómo. Pero bueno, la cosa es que se suba aquí a este proyecto bonito que tenemos, y pues participen con nosotros y pues que nos escuchen también. No se pierdan este podcast que vamos a estar teniendo. Bueno, pues muchas gracias, nos estaremos escuchando, y también de su apoyo, de lo que usted nos comenten, de su reacción, va a depender qué tanto nos ponemos las pilas. Sí, no. Nos aquí animan. Sí, necesitamos que ustedes nos digan para que nosotros aquí ya nos vayamos sintiendo como peces en el agua y vayamos sacando aquí las historias que tenemos guardadas ahí. No sé, va a ser muy interesante. Pues así. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Y recuerde que lo más importante de nuestro paso por esta vida no es lo que logramos para nosotros, sino lo que logramos para el cielo. Y por lo tanto, enfocar tu relación matrimonial, tu familia, tus hijos, la forma en la que educas a tus hijos, tu trabajo, tus éxitos personales, enfocarlos Leshem Hashamayim es fundamental. Así que, pues nos despedimos de ustedes. Shalom. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.